la Copa Sudamericana nos presenta la oportunidad hoy, en vivo, en Más que Fútbol y en el Ecuador, de conversar con el técnico Martín Anselmi, que hace poco estuvo acá, en el fútbol chileno. Incluso ya voy a citar algunas de las reacciones que ha tenido y declaraciones que ha tenido Matías Fernández para hablar de lo que ha ocurrido en este último tiempo con Martín Anselmi. Martín, buenas noches. Y lo primero, felicitaciones por este gran título que es la Sudamericana de Independiente del Valle ante Sao Paulo en Argentina. ¿Cómo está? Buenas noches. A ver, ahí me escuchan, ¿no? Ahora sí, fuerte y claro. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Martín, vamos a arrancar el diálogo junto a Juan Cristóbal, pero me quiero detener en esa declaración que fue muy repartida por toda Sudamérica, cuando usted hablaba de dedicar este título a los entrenadores, y que muchas veces, y los entrenadores, y usted bien sabe, por todo lo que estudia de fútbol, cuando se habla que en el triunfo están todos, y en la derrota siempre el entrenador está muy solo. ¿Qué significó para usted en este momento de su carrera como entrenador ganar un título tan importante? Bueno, creo que todavía no tomo la real conciencia de lo que significa haber conseguido el título. Fue todo muy rápido. Todavía no nos separan muchas horas del partido y uno, a medida que va pasando el tiempo, va tomando la real dimensión de lo que es lograr un campeonato sudamericano y sobre todo disputando la final contra un equipo brasileño. Creo que sin lugar a dudas para todo entrenador conseguir un título es algo muy importante. Al final es lo que nos define la carrera en muchas ocasiones, pero bueno, yo me quiero quedar con el proceso de lo que fue conseguir este título, con lo que fuimos trabajando partido tras partido. Fue, no puedo decir un semestre porque no llevamos un semestre, realmente muy intenso. Estamos disputando 3 competencias, no hemos tenido descanso, hemos jugado prácticamente 2 partidos por semana, salvo esta última semana que pudimos adelantar fecha y ahí pudimos viajar con anticipación a Córdoba. Pero bueno, ahí estamos, cerca de jugar otra final por Copa Ecuador, a 3 puntos del líder, a falta de 3 jornadas en la Liga Pro. Así que no tenemos tampoco tanto tiempo para distraernos porque podemos en tan poco tiempo hacer algo histórico aquí en el país. Martín, año con contrastes, porque empezó en Calera y si bien en la Copa el equipo andaba bien y estuvo ahí de clasificar porque un partido muy historiado en Brasil, en el campeonato no anduvo bien. Era su debut como técnico, porque había sido asistente técnico, pero como teniendo el mando completo de un equipo. De esa breve pero intensa experiencia en Calera, ¿qué le sirvió luego para aplicar o para no repetir en Independiente del Valle? Creo que al final todos los procesos, y no solo los procesos para los entrenadores, todo lo que vamos haciendo en la vida, algo de enseñanza nos deja. Nos deja enseñanza si queremos aprender. Si no queremos aprender, es difícil que nos deje alguna enseñanza. Para mí el proceso en Calera fue muy bueno desde lo personal en cuanto a aprendizaje, pero también un poco tiene que ver eso con lo que decía en la conferencia de prensa. Al final, yo creo que futbolísticamente hablando, sobre los últimos partidos que jugamos en Calera no se valoró cómo jugaba el equipo y creo que por diferentes factores, pero no pura y exclusivamente relacionados con lo táctico o con el juego, el equipo no consiguió ganar lo que mereció. Fue uno de los equipos con menos expectativa de gol en contra de la Liga Chilena mientras estuvimos. Era uno de los equipos con más expectativa de gol a favor también de la Liga mientras estuvimos. Y nuestra expectativa de puntos estaba muy por encima de los puntos que habíamos obtenido en el campeonato. Y el equipo estaba jugando bien y la pelota no entraba. Y al final el análisis tiene que ver con por ahí criticar un trabajo que es verdad, a nivel puntos no reflejaba las expectativas de un club como Calera, pero a nivel juego habíamos encontrado el camino. Y creo que a veces el fútbol se trata de eso, se trata de que
que esa cuota de suerte acompañe o no acompañe. Nosotros jugamos en esta Copa Sudamericana, me ha tocado jugarla con 2 equipos, no solo la fase de grupo, sino venir desde atrás, porque también eliminamos a Ñublense para poder clasificar a esa zona de grupos. En ese momento Ñublense para mí uno de los mejores equipos del campeonato. Entonces yo creo que la producción futbolística del equipo en 15 partidos, si no me equivoco, en 9 obtuvimos la valla invicta y el equipo generaba diferentes situaciones de gol como para ganar los partidos. Recuerdo el partido con Antofagasta, el partido con O'Higgins, el partido con Curicó, el partido con Coquimbo, el primer partido con U de Chile donde un fallo del VAR por ahí cambia todo lo que hubiese sido el proceso. Un fallo del VAR por ahí cambia todo un proceso, porque las dinámicas se van generando, las dinámicas negativas o positivas. Y cuando uno entra en una dinámica negativa es difícil salir, es difícil convencer, es difícil transmitir, pero creo que para mí en lo personal fue un proceso de aprendizaje muy muy importante, porque tuve poco tiempo para digerirlo, pero sí me quedó en claro qué cosas no debía volver a repetir como entrenador. Quizás no me dejó tan en claro qué hacer o cuál es el camino para ser mejor entrenador, pero sí me dejó en claro que diferentes situaciones, por diferentes circunstancias, en algunos errores que creo que hemos cometido no tendrían que volver a ocurrir en mi próximo proceso como entrenador, porque si no había aprendido del proceso. Uno muchas veces, Martín, cuando conversa con un entrenador, y me cuelgo de sus últimas palabras, habla mucho de eso y de aprender de esa derrota. Uno dice derrota porque claramente sale anticipadamente de un proyecto. Pero, por ejemplo, lo que usted aprendió, y el técnico muchas veces dice, no tomo un proyecto nuevo porque me tengo que sacudir de todo lo que ocurrió. Aprendió mucho de lo de Calera y lo lleva a Independiente del Valle. ¿No habría tomado tan rápidamente el desafío si no hubiese sido un equipo como Independiente del Valle? Yo creo que es verdad lo que decís, pero también a mí el proceso de Calera me enseñó mucho durante el proceso. Yo traté de reflexionar mucho sobre muchas circunstancias, sobre muchas situaciones que viví en Chile, y cuando salí del proceso en ese mes que estuve sin trabajo y pude un poco mirar a la distancia y entender cuáles habían sido los errores y que esos errores no los debía trasladar ni a Independiente del Valle ni a ningún otro club, porque entendía que son errores que al final pueden llevar a un proceso al fracaso. Entonces, es verdad que Independiente del Valle era un proyecto muy difícil de rechazar. Yo ya había trabajado ahí, ya habíamos conseguido cosas, parte del plantel ya lo había entrenado y lo conocía. Entonces, obviamente, eso aceleró todo el proceso en Independiente del Valle. Si no hubiese sido Independiente del Valle, no sé dónde estaría o qué hubiese sido, y tampoco sé cómo me hubiese ido o cómo nos hubiese ido. Pero sí sé que el hecho de que sea Independiente del Valle ayudó mucho a que uno pueda crecer como entrenador, a que me permita desarrollarme y poder ser mejor, y que acelere obviamente el funcionamiento del equipo, porque había muchas cosas que ya habíamos trabajado con esos jugadores. Le quiero preguntar por 2 jugadores chilenos, uno que lo tiene y otro que lo tuvo. El que lo tuvo, William Alarcón, llegó a la selección chilena para sorpresa de muchos, un jugador que Colo-Colo no lo tuvo en planes para esta temporada, y en Calera ha tenido un despegue muy interesante, tanto es así que Berizzo lo llevó a la gira y lo hizo jugar. Y el otro es Matías Fernández, que es un hombre que conocimos en Wanderers, es un jugador interesante por la derecha y que ahora es campeón de la Copa Sudamericana en Independiente del Valle. No sé qué nos puede contar de ambos y cómo ha sido ese trabajo de sacarle su mayor rendimiento a ambos jugadores. Sí, por empezar, yo me llevé una sensación muy, muy linda del jugador chileno. Y lo dije no ahora que me separa una distancia con el proceso, sino durante el proceso y ni bien terminado.
para mí fue muy gratificante haber dirigido al jugador chileno, porque es un jugador que entiende muy rápido, que es aplicado tácticamente y que tiene muchos conceptos y que me ha pasado en pocos equipos de por ahí explicar algo y que se asimile tan rápido como en Chile. Y creo que, bueno, para mí Willy es de los jugadores que me ha tocado entrenar, uno de los mejores en su posición. Creo que todavía es chico, que tiene que seguir madurando, pero que tiene un futuro realmente muy prometedor, porque técnicamente es realmente muy bueno, porque tácticamente entiende y tiene mucha intuición para vivir el juego, y que le está aportando quizás esa cuota de sacrificio que le faltaba en el día a día, y que él se lo propuso y que nos lo propusimos juntos. Tuve una charla bastante fuerte con él durante el proceso de Calera para exigirle, porque al final parte de nuestro trabajo es eso, ¿no? Hay que exigirle al jugador a que sea mejor, y para ser el mejor no es fácil, porque para mejorar hay que pasar por un sacrificio, hay que pasar por un esfuerzo, hay que pasar por frustración, y que esa frustración no te lleve a abandonar el camino y a seguir insistiendo, porque claro, después de esa frustración aparece el disfrute, porque te superaste, y la satisfacción de haberse superado es una de las más lindas que hay. Y creo que Willy logró superarse, logró hacerse dueño de esa mitad de la cancha, engranar, hacer jugar al equipo, y me parece que ahí hay un jugador muy muy interesante para el futuro del fútbol chileno. Y bueno, lo de Matías es un poco parecido. Para mí Matías es un guerrero, es ese jugador fiable, y no va a ser un jugador ni de 10 puntos ni de 2 puntos, pero siempre va a ser un jugador que no va a bajar de los 6 puntos, porque es un jugador fiable, es un jugador que entiende todo, que tácticamente es brillante, que no te regala una pelota, que le gusta el competir, que es buena persona, es muy buena persona, y me parece que se adaptaba a lo que nosotros necesitábamos. Hoy es difícil llevar a un extranjero que juegue en una banda al fútbol ecuatoriano, que el fútbol ecuatoriano, si hay algo que saca, son jugadores por banda, ¿no? Y son rápidos, y son veloces, y son fuertes. El contraste con Chávez es totalmente opuesto. Joaner Chávez es un lateral totalmente opuesto a Matías. Es un jugador de espacio, es un jugador que ataca, que va, que viene muy rápido, de los más rápidos debe ser del fútbol sudamericano. Físico, es un jugador físico. Y Matías nos daba ese contraste, ese jugador que es capaz de juntar pases en un espacio reducido, que es capaz de salir de bajo presión sin tener tanto espacio, que entiende el juego, que puede jugar de lateral y de carril, porque ya lo había hecho con nosotros en Calera, y que es un jugador que siempre va a cumplir, porque es un guerrero. A Matías no hay que decirle las cosas 2 veces, con una vez él ya sabe lo que tiene que hacer y lo entiende y lo lleva a cabo con una prolijidad y una pasión y un convencimiento que es difícil de encontrar. Martín, he tenido la oportunidad, he tratado de alguna forma, y yo creo que todos en Chile y en Sudamérica hemos tratado de adentrarnos en el mundo independiente del Valle, del equipo de Sangolquí. Cuesta mucho si no estamos ahí, si no vemos esa realidad. Incluso he leído más de alguna entrevista a Juan Jalti, que es un preparador de arqueros chileno, que está también allá en las divisiones juveniles. Y hay una cosa que me ha llamado siempre la atención, y usted estuvo acá en nuestro país y conoce esta realidad. Nosotros siempre estamos buscando al próximo gran jugador, pero a veces no vemos cómo llega ese gran jugador, que termina muchas veces haciendo una vuelta larga y finalmente se consolida a los 23, 24 años. Algo que me ha llamado la atención y que no es la realidad país en Ecuador, es que ustedes hacen un tratamiento tal como club, que en la alimentación, en el trabajo deportivo, en el trabajo físico y en el trabajo hasta educacional, el futbolista joven está listo para ir al primer equipo. Usted recibe un futbolista preparado, y me imagino que son puntos que no se dan muchas veces en este lado del mundo, y que me imagino marcan una gran diferencia de ese futbolista que llega al camarín, que llega a jugar con los grandes y está preparado para jugar con ellos. Es que lo de Independiente del Valle no es una casualidad.
Yo creo que el primer eslabón de la cadena de Independiente del Valle es que alguien dijo, bueno, acá hay talento, en el fútbol ecuatoriano hay talento, y yo quiero hacer algo con ese talento. Y quiero dedicarle tiempo, esfuerzo y dinero a ese talento. Y subrayemos la palabra tiempo. Las cosas bien hechas no se hacen de un día para el otro. Pero eso nos lo enseñan desde que somos chiquitos. Es así. Para construir algo sólido, con sustento y que perdure en el tiempo, se necesita tiempo. Independiente del Valle no es casualidad que lo haga, porque hace 10 años o 12 años que le viene dedicando ese tiempo, ese esfuerzo y ese dinero. Con errores, con mejoras, con cambios de dirección en el medio. Independiente del Valle pasó por el proceso parecido. Llegaban futbolistas al primer equipo que no estaban preparados para jugar fuera del Ecuador, porque llegaban individuos y que eran buenos de manera individual, pero que carecían de lo que es trabajar y jugar en equipo. Y creo que con la llegada de Roberto Lave, que hoy es director deportivo de la Real Sociedad, y con un cambio de paradigma luego de hacer un convenio con la Academia Spire de Qatar, y que llegó Roberto y empezó a trabajar, y eso no fue hace mucho. Roberto llegó al país en el 2018. Y se propusieron empezar a formar jugadores que tengan esa capacidad de llegar al primer equipo, de afianzarse en el primer equipo, de salir del primer equipo y de consagrarse en otro fútbol. El paso de Roberto fue muy fugaz, pero bueno, dejó un sucesor que fue Miguel Ángel, que trabajó 1 año y medio en formativas, y creo que más allá de lo futbolístico, el principal legado que dejó Miguel en lo que es la formativa fue justamente esa vuelta que le faltaba al talento ecuatoriano, lo de ser más profesional, lo de entender que para llegar lejos en esto hay que vivir para esto, lo de porque son chicos que podríamos estar horas hablando de dónde vienen, de cómo son, de cuál es su pasado, de cómo... Y hoy encuentran en Independiente, claro, un chico de 12 años que nació, no quiero nombrar ninguna ciudad del Ecuador, pero ninguno es de Quito. La mayoría, el 2% de los 150 chicos que viven en el club deben ser de Quito. El resto son todos del interior del país. Y claro, encontraron en Independiente del Valle una casa, porque hay realmente chicos que si no estuviesen en Independiente del Valle no tendrían para comer. Entonces, Independiente del Valle les da el desayuno, luego entrenan, luego van al colegio, hoy con un colegio modelo, con una metodología de enseñanza modelo, y te diría que no sé, en Argentina no sé si hay una secundaria con ese tipo de metodología, es muy, muy avanzada, es una metodología muy liberal, donde los chicos no trabajan en aulas, por ejemplo, y luego vuelven del colegio y tienen entrenamiento individual por la tarde, y después se meriendan y después cenan en el club y se van a dormir, y son chicos que claro, no es fácil tener 150 chicos, y Independiente del Valle aprendió mucho con el correr del tiempo de cómo convivir con 150 chicos de diferentes ciudades, de diferentes carencias, de diferentes realidades. Y claro, hoy se premia a la habitación más ordenada, se premia al que le tiene buenas notas en el colegio, se castiga de alguna manera. Nosotros tratamos de estar encima de eso, y si un jugador del primer equipo sube y después tiene que jugar en la 19 el fin de semana y no baja con la responsabilidad que merece, por ahí nosotros no lo tenemos en cuenta por un tiempo. Y claro, somos una gran familia, en el predio vivimos todos juntos. Yo desde que dejo el auto hasta que llego a mi oficina paso por todas esas habitaciones o paso por el corredor de los chicos de formativas, saludo, me charlo un rato con algunos, siempre veo alguna cara larga que algún chico que está triste, y son chicos que extrañan a la familia, que tienen la ilusión de jugar al fútbol, pero que están muy, muy lejos de su casa, y que por ahí no ven a la familia en todo el año porque no tienen plata para un boleto para ir a visitarlos. Entonces no es fácil la realidad del fútbol ecuatoriano, pero Independiente del Valle les dedica mucho tiempo y sobre todo mucho dinero, porque mantener toda esa estructura requiere de mucho dinero. Y claro, después cuando vende un jugador a la Premier League como Moisés Caicedo, o vende un jugador a la Bundesliga como Hincapié y al fútbol brasileño, y así podemos estar nombrando no menos de 20 futbolistas en los últimos 3 años, es una consecuencia de un trabajo de muchos años. Bueno, eso es para ir cerrando, porque está muy interesante, Martín, la conversación. Estaba pensando,
una cantidad increíble de preguntas para hacer. Esto de tener la paciencia, porque claro, en Calera se sufrió lo que se sufre generalmente el técnico hoy en primera división, donde el que pierde el domingo está en crisis el lunes y es muy difícil salir de eso y lidiar con la histeria y con la necesidad de ganar ayer que tiene el fútbol. Pero le iba a preguntar sobre otra cosa, tomando en cuenta su edad, tiene 37, sin ser estrictamente nativo digital, si es desde la adolescencia una persona que convivió con internet, en fin, al contrario de la gran mayoría de los entrenadores que tienen otro feeling con la tecnología. Estoy pensando en cómo lidiar hoy como entrenador y desde la perspectiva de un entrenador joven con la presión que significa para los jugadores las redes sociales y el ruido que se genera a partir de ellas, porque hoy está siendo un factor anímico para el futbolista. Fundamental. Yo vengo antes de estar en Calera, trabajé en el fútbol brasileño, en un club como Inter de Porto Alegre. Podemos multiplicar cualquier país de Sudamérica por 5 o por 6, ¿no?, de lo que se vive en Brasil, y más en una ciudad tan futbolera como Porto Alegre, donde creo que es la ciudad más futbolera de Brasil y donde la mitad está partida para Gremio y la otra mitad para Inter. Y esos jugadores, a mayor medida, los de Calera menor, los de Independiente en otra medida, viven bajo esa presión. Y hoy no hablemos de fútbol, hoy hay infinidad de documentales en las plataformas hablando de deportistas de élite que han tenido problemas psicológicos, que no han podido continuar con su carrera, y todo se debe a eso, se debe al ruido, esa es la palabra, la que vos dijiste, ruido, que rodea a un deportista, porque para poder jugar al fútbol en la elite o en la primera división del fútbol de Chile, para no irnos a otro lugar, uno de los factores que debe manejar el deportista o el futbolista o el entrenador es justamente el ruido. El ruido externo es lo más dañino que tiene el deportista que está en la elite o está en una primera división o en una segunda, donde recibe, porque hoy es muy fácil llegar a nosotros. Hoy con un celular se llega a nosotros. Y por más que uno lo quiera evitar, llegan igual. Y claro, ese ruido te puede llevar a tomar una mala decisión. Porque en algún momento te puede confundir. Me están llegando 100 mensajes por día de que saque a tal jugador. ¿Seré yo el equivocado de que sigo poniendo ese jugador? ¿O hay 100 personas que lo miran distinto o yo estoy loco o realmente hay 100 personas equivocadas del otro lado? Pero por eso hablo de cuando se opina, porque nosotros pareciera a veces nos hacen sentir que no entendemos nada y que tomamos decisiones sin pensar todo lo que nos dijeron en las redes sociales que teníamos que pensar, pero nosotros lo pensamos. Pero atrás de esa decisión hay 10 millones de cosas más. Hay que este jugador va a jugar el partido que viene y que vamos a jugar en 3 días y yo sé que va a ser mejor para el próximo partido. Hay que este jugador, si ponemos a este jugador, por ahí se me cae este otro que hace mucho que no juega y necesito darle minutos porque en algún momento lo voy a necesitar. Porque este jugador se adapta mejor a este plan de partido porque vamos a presionar de tal forma, o porque a este lo necesito en el minuto 60 porque sé que el partido ahí es donde se va a quebrar. Y todo ese análisis que nosotros hacemos durante la semana, pareciera que nosotros no entendemos nada. Bueno, y nadie pregunta, perdón, pero me entusiasmé con la respuesta. Sí, no, está bien, Martín. Hubiese sido fácil hoy hablar simplemente de la final con Sao Paulo, pero queríamos también en esta charla junto a Martín Anselmi entender también lo que significa desde las bases, sí, y que son muy sólidas del proyecto Independiente del Valle. Y el paso por Chile, bueno, hay mucho tema, no hay tanto tiempo lamentablemente para desarrollarlo. Me gustaría que quede algo, sí, porque si no parece que nosotros no nos equivocamos nunca. Nosotros nos equivocamos todos los días, pero son decisiones. O sea, atrás de una decisión puede haber un acierto o un error, pero ese acierto o ese error tiene una fundamentación antes. Y luego, claro, por lo menos yo, desde mi trabajo, cuando termino un partido, reviso mis decisiones.
Y si mis decisiones no fueron buenas, soy el primero que me voy a criticarme a mí mismo y voy a decir, acá me equivoqué. Y el partido siguiente o al próximo rival que me vuelva a pasar algo similar, trataré de no cometer el mismo error. Pero que no quede como que nosotros no nos equivocamos y que no quede como que no nos pueden criticar. Yo lo único que estoy pidiendo es que en esas críticas haya primero una pregunta de un por qué. Por lo menos que tengamos el derecho a explicar por qué tomamos ciertas decisiones y después, bueno, todo el mundo puede opinar, acá esto es fútbol y en el fútbol es materia opinable. Dirigió 11 partidos este año a nivel internacional y la estadística dice que este año no perdió. Entre Independiente y La Calera son partidos que empató y ganó. Martín, gracias Martín. Gracias. Había de todo para charlar. Ojalá un dirigente haya escuchado lo correspondiente al Independiente del Valle y Berizzo haya escuchado con respecto al futbolista chileno, al que viene ascendiendo, que crean un poco más, pero hay que potenciarlo, hay que empujarlo para arriba, no hay que ponerle un techo.